Ese viejo no sabe nada de negocios. Esas fueron las palabras exactas que escuché a mi hijo Rodrigo decirle al ingeniero Martínez en la sala de juntas de Constructora Hermanos Unidos, mientras yo estaba parado en la puerta con mi casco amarillo y mi camisa de trabajo llena de polvo de cemento. Acababa de subir desde la obra para entregar unos planos que me habían pedido, y ahí estaba mi propio hijo, sentado en esa mesa elegante de madera, con su traje gris impecable y su corbata azul, hablando de mí como si fuera cualquier trabajador viejo que estorba. Mi papá es buena gente, pero ya está grande para entender cómo funcionan las cosas ahora, siguió diciendo, mientras movía unos papeles importantes frente a 3 hombres de traje que asentían con la cabeza. Es de la vieja escuela, ¿sabe? Puro trabajo manual, pero cero visión de negocios. Me quedé parado ahí, viendo cómo mi hijo de 35 años, el mismo al que crié desde los 4 años cuando su madre murió de complicaciones en el parto, el mismo al que llevé de la mano a su primer día de escuela en la primaria Benito Juárez, el mismo que lloraba en mis brazos cada vez que tenía pesadillas, ahora me describía como un estorbo anacrónico delante de gente que no conocía nuestra historia. El ingeniero Martínez, un hombre gordo con bigote gris que llevaba años trabajando en la empresa, me miró de arriba a abajo con esa expresión que uno reconoce inmediatamente, lástima mezclada con desprecio. Era la misma mirada que le dan a los perros callejeros viejitos, que ya no sirven para cuidar la casa. Don Francisco lleva muchos años aquí, le dijo al ingeniero, pero usted entiende que este proyecto requiere gente con preparación universitaria, con conocimientos modernos de administración. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta del tamaño de una pelota de béisbol. No era por las palabras del ingeniero, sino por ver cómo Rodrigo asentía con la cabeza, como si estuviera completamente de acuerdo con que su propio padre era un obsoleto que ya no cabía en el mundo que ellos estaban construyendo. Mis manos callosas, las mismas que habían trabajado desde los 14 años para darle todo lo que necesitaba, empezaron a temblar ligeramente. Las escondí detrás de mi espalda para que no se diera cuenta, porque un hombre de 68 años no llora delante de su hijo, mucho menos delante de extraños. Tiene razón, ingeniero, respondió Rodrigo con una voz que sonaba completamente profesional, completamente fría, completamente ajena al niño, que una vez me dijo que quería ser constructor como su papá. Para este contrato necesitamos modernizarnos. Mi papá puede seguir con el trabajo de campo, pero las decisiones importantes déjelas en manos de la nueva generación. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo, fue silencioso, como cuando se rompe una tubería enterrada y al principio no te das cuenta, pero después todo se inunda. En ese momento entendí que para mi hijo yo había pasado de ser su héroe a ser su vergüenza profesional. Me di media vuelta sin decir una palabra, bajé las escaleras de mármol que yo mismo había ayudado a instalar hace 15 años y salí al patio de la constructora, donde mis compañeros seguían trabajando bajo el sol de Guadalajara, pero ya no era el mismo hombre que había subido 30 minutos antes. Algo había cambiado para siempre, y Rodrigo no tenía ni la menor idea de lo que acababa de desatar. Lo que mi hijo no sabía es que al día siguiente, en esa misma sala de juntas, se iba a enterar de algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre quién era realmente ese viejo que no sabe nada de negocios. Esa noche, en mi casa de la colonia Mezquitán, no pude dormir ni un minuto. Me quedé sentado en mi silla de mimbre en el patio, viendo las estrellas y dándole vueltas a lo que había pasado. Patricia, mi difunta esposa, siempre me decía que los problemas se ven más claros después de una noche de reflexión. Pero esta vez el problema solo se veía más grande. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿En qué momento mi hijo había comenzado a verme como un estorbo en lugar de como su padre?
Traté de recordar cuándo fue la última vez que Rodrigo me había pedido consejo sobre algo importante, y me di cuenta de que llevaba más de 2 años sin hacerlo. Al día siguiente llegué temprano a la obra, como siempre había hecho durante los últimos 34 años. Pero esta vez algo era diferente. Mis compañeros de trabajo me miraban raro, como si supieran algo que yo no sabía o como si no supieran algo que yo sí sabía. Don Paco, me dijo el maestro albañil Aurelio, mientras nos tomábamos el café de las 7 de la mañana. Ayer escuché que su muchacho andaba diciendo cosas en la oficina. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque en el fondo ya me imaginaba la respuesta. Pues que ya era hora de que los jóvenes tomaran las decisiones importantes en la empresa, que la gente mayor ya no entiende cómo funciona el negocio ahora. Aurelio me miraba con esa expresión incómoda de quien tiene que dar malas noticias. También dijo que usted era muy bueno para el trabajo manual, pero que para la administración, pues ya sabe. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua helada en plena madrugada. Una cosa era escucharlo directamente de su boca, otra muy distinta era saber que andaba diciéndolo por toda la empresa. Mi propio hijo estaba construyendo mi reputación como un viejo inútil delante de gente que me había respetado durante décadas. ¿Y qué dijeron los demás?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Pues don Raúl de la oficina nomás se quedó callado, pero se veía incómodo. El contador nuevo, ese muchacho que llegó hace 6 meses, se rió y dijo que era natural, que los papás siempre se resisten a aceptar que los hijos ya los superaron. Esas palabras me calaron hasta los huesos. El contador nuevo, un escuincle, de 28 años, que no sabía ni cómo se hace una mezcla de cemento, riéndose de mí como si fuera un chiste. Y todo porque mi hijo le había dado permiso de hacerlo. Durante toda la mañana traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en una cosa. ¿Cómo era posible que Rodrigo no supiera quién era realmente su padre? ¿Cómo era posible que después de todos estos años trabajando en la misma empresa no hubiera descubierto algo que estaba justo frente a sus narices? A las 12 del día, cuando el sol de Guadalajara pegaba más fuerte y todos nos refugiamos, bajo la sombra de los árboles para almorzar, vi a Rodrigo caminar por la obra con 2 hombres que no reconocí. Llevaban trajes caros y lentes oscuros, el tipo de gente que viene a cerrar contratos importantes. Mi hijo se veía orgulloso, importante, como un ejecutivo que tiene todo bajo control. Señalaba hacia diferentes direcciones, explicándoles el proyecto, y de vez en cuando los hombres asentían impresionados. Era obvio que estaba tratando de demostrarles que él era la persona indicada para manejar los asuntos importantes de la empresa. Lo que Rodrigo no sabía es que uno de esos hombres era precisamente la persona con la que yo tenía una cita a las 2 de la tarde. Una cita que había programado hace una semana, mucho antes de escuchar sus comentarios sobre el viejo que no sabe nada de negocios. Una cita que iba a cambiar todo para siempre. Mientras veía a Rodrigo paseando a esos señores por la obra como si fuera el dueño del lugar, no pude evitar recordar cómo habían comenzado las cosas entre nosotros. Era el año 1987 cuando Patricia murió. Rodrigo tenía apenas 4 años y yo, a los 33, me quedé solo con un niño que lloraba todas las noches preguntando por su mamá. En esos días, yo trabajaba como albañil de base en esta misma constructora, ganando 450 pesos a la semana. Cada centavo se iba en pañales, leche, medicinas y la señora Esperanza que me cuidaba a Rodrigo mientras yo trabajaba. Los fines de semana, en lugar de descansar, me iba a hacer trabajos extras, techando casas, haciendo banquetas, lo que fuera, para juntar dinero suficiente. Recuerdo perfectamente el día que Rodrigo cumplió 6 años. No tenía dinero para una fiesta,
así que le hice un pastel de chocolate usando la receta que Patricia había anotado en un cuaderno viejo. Le regalé un carrito de bomberos de plástico que compré en el mercado San Juan de Dios con el dinero que había juntado vendiendo refrescos en los partidos de fútbol los domingos. «Papá, cuando sea grande voy a trabajar contigo», me dijo esa noche mientras lo acostaba en su camita. «Vamos a construir casas para toda la gente que no tiene». Durante años esa fue su respuesta cada vez que alguien le preguntaba qué quería. Ser de grande, constructor, como su papá, y yo me llenaba de orgullo pensando que algún día trabajaríamos juntos, que le enseñaría todo lo que había aprendido, que construiríamos algo más grande de lo que yo podía hacer solo. Cuando Rodrigo entró a la secundaria, yo ya había ascendido a maestro de obra. Cuando entró a la preparatoria, era supervisor de proyectos. Para cuando se graduó con una beca para estudiar ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Guadalajara, yo tenía mi propia cuadrilla de 15 hombres y manejaba 3 obras simultáneamente. Todo ese tiempo, desde que tenía 4 años hasta que cumplió 21, cada peso extra que gané se fue directo a su educación. Libros, uniformes, colegiaturas, una computadora cuando empezó la universidad, ropa presentable para sus exámenes profesionales. Nunca compré un carro nuevo, nunca cambié los muebles de la casa, nunca me tomé vacaciones que no fueran para llevarlo a conocer otros lugares. «Gracias, papá», me dijo el día de su graduación, con su birrete en la mano y su toga negra. «Todo lo que soy te lo debo a ti». Ese día lloré de felicidad. Mi hijo era ingeniero civil, el primer profesionista de la familia, y había logrado entrar a trabajar inmediatamente en Constructora Hermanos Unidos, la misma empresa donde yo había empezado como peón 30 años antes. Los primeros meses trabajamos en proyectos diferentes, pero de vez en cuando nos cruzábamos en los pasillos o en el comedor. Rodrigo siempre me saludaba con cariño, me preguntaba cómo iba mi obra, me contaba de sus nuevos aprendizajes. Parecía que finalmente íbamos a cumplir ese sueño de construir cosas juntos. Pero poco a poco, conforme Rodrigo fue subiendo de puesto y yo seguía en el mismo nivel, las cosas empezaron a cambiar. Sus saludos se volvieron más formales, más rápidos. Ya no se acercaba a platicarme de sus proyectos. Cuando nos encontrábamos en las reuniones generales, él se sentaba con los ingenieros y yo con los maestros de obra, como si fuéramos de mundos completamente diferentes. El año pasado, cuando lo ascendieron a jefe de proyecto, dejó de llamarme papá en el trabajo. «Es más profesional», me explicó una tarde cuando le pregunté por qué me decía «Don Francisco» delante de los demás. «Tengo que ganarme el respeto por mi cuenta, no porque sea tu hijo». Yo pensé que entendía sus razones. Un hijo que quiere salir adelante por méritos propios, no por palancas familiares. Me parecía admirable incluso. Lo que no entendía era por qué esa distancia profesional se había convertido también en distancia personal, y por qué el respeto hacia su trabajo se había transformado en falta de respeto hacia el mío. Ahora, viendo cómo les explicaba orgullosamente a esos señores de traje cómo funcionaba la obra, como si él hubiera inventado la construcción, finalmente entendí que Rodrigo no solo quería ganarse el respeto por su cuenta, quería borrarse de donde venía para encajar mejor en donde iba. Lo que no sabía mi hijo es que en 30 minutos iba a descubrir que había estado tratando de impresionar exactamente a la persona equivocada. A las 2 en punto de la tarde me dirigí hacia la oficina principal de la constructora. Me había cambiado la camisa de trabajo por una limpia que siempre guardaba en mi casillero para ocasiones especiales. Me peiné con agua frente al espejo del baño y me aseguré de que mis botas estuvieran limpias, aunque siguieran siendo las
Mismas botas cafés de trabajo que uso desde hace 5 años. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina, algunos empleados me miraban extraño. No era común que los maestros de obra anduvieran por esa área a esas horas. La secretaria del director, una señora mayor llamada Carmen, que siempre había sido amable conmigo, me sonrió cuando me acerqué a su escritorio. Don Francisco, el licenciado Herrera lo está esperando, me dijo en voz baja. Ya llegaron también los señores de la constructora de Monterrey. Los señores de la constructora de Monterrey, los mismos que Rodrigo había estado paseando por la obra hacía una hora, tratando de impresionarlos con su conocimiento y su profesionalismo. Los mismos que en este momento estaban sentados en la sala de juntas, esperando una reunión que mi hijo creía que era para evaluar su desempeño como jefe de proyecto. Toqué la puerta de la oficina del director y escuché la voz del licenciado Herrera. Adelante, don Francisco. Entré a la sala de juntas y ahí estaban los 3 hombres. El licenciado Herrera, director de Constructora Hermanos Unidos desde hace 15 años, y los 2 señores de traje que había visto con Rodrigo. Uno era alto y delgado, con pelo gris y lentes, el otro más bajo y robusto, con bigote espeso y una sonrisa amigable. Don Francisco, me dijo el licenciado Herrera levantándose de su silla, le presento al ingeniero Vázquez y al licenciado Morales, de Construcciones del Norte. Ellos vinieron desde Monterrey específicamente para conocerlo. Me saludaron de mano con el respeto que uno le da a una persona importante, no con la lástima condescendiente que había visto en sus ojos cuando estaban con Rodrigo. Era obvio que sabían exactamente quién era yo y por qué estaban ahí. Don Francisco, me dijo el ingeniero Vázquez, hemos escuchado mucho de usted. El licenciado Herrera nos ha contado toda su historia en esta empresa y venimos a hacerle una propuesta muy seria. El licenciado Morales sacó una carpeta de su portafolio y la puso sobre la mesa. Nuestra empresa está expandiéndose hacia el centro del país y necesitamos un socio local con experiencia, con conocimiento del mercado y sobre todo con la reputación que usted tiene en Guadalajara. Sentí como si estuviera viviendo una situación irreal. Ahí estaba yo, el viejo que no sabe nada de negocios, según mi propio hijo, sentado en una reunión donde me estaban ofreciendo una sociedad comercial con una de las constructoras más grandes del norte del país. Sabemos que usted no solo tiene la experiencia, continuó el ingeniero Vázquez, sino también los contactos y los recursos necesarios para hacer realidad esta expansión. El licenciado Herrera sonrió y me miró directamente a los ojos. Don Francisco, creo que es momento de que les cuente a estos señores la misma historia que me contó a mí hace 3 meses, cuando me propuso esta alianza. En ese momento, como si el destino tuviera un sentido del humor muy particular, tocaron la puerta de la sala de juntas. Era Rodrigo, con su camisa blanca impecable y su corbata azul perfectamente anudada, cargando una carpeta llena de planos y proyecciones. «Disculpen la interrupción», dijo mi hijo con esa voz profesional que había perfeccionado durante los últimos años, «pero tengo la información que me pidieron sobre el proyecto de las Torres del Valle». Cuando me vio sentado en la mesa, junto a los mismos señores que había estado tratando de impresionar toda la mañana, su expresión cambió completamente. La confianza se le desapareció de la cara como si alguien le hubiera apagado una luz por dentro. «Rodrigo», le dijo el licenciado. Herrera con una sonrisa que parecía saber exactamente lo que estaba pasando. «Qué bueno que llegaste». Estos señores querían conocer también al hijo de don Francisco. El ingeniero Vázquez se levantó de su silla y le extendió la mano a Rodrigo. «Mucho gusto, ingeniero. Su padre nos estaba contando cómo lo educó para continuar con el negocio familiar». Mi hijo me miró con una expresión que nunca le había visto, confusión total, mezclada con algo que parecía el inicio del pánico.
Por primera vez en años, Rodrigo no sabía qué decir, no tenía control de la situación y definitivamente no entendía qué estaba pasando. ¿Negocio familiar?, preguntó con una voz que intentaba sonar segura, pero que claramente temblaba. El licenciado Morales abrió su carpeta y sacó unos documentos. Sí, estamos finalizando los detalles de la sociedad entre su padre y nuestra empresa. Una alianza muy importante que va a cambiar completamente el panorama de la construcción en esta zona del país. Rodrigo se quedó callado, viendo los papeles sobre la mesa, tratando de procesar información que obviamente no cuadraba con lo que él creía saber sobre su padre. El mismo hombre al que una hora antes había descrito como un viejo que no sabe nada de negocios, estaba sentado en una reunión de socios potenciales, siendo tratado como el elemento clave de una expansión comercial millonaria. Lo que Rodrigo aún no sabía es que esa confusión que sentía en ese momento no era nada comparado con lo que iba a sentir cuando se enterara de toda la verdad. El silencio en esa sala de juntas duró exactamente 15 segundos, que se sintieron como 15 minutos. Rodrigo seguía parado en la puerta, con su carpeta en las manos, mirando los documentos sobre la mesa como si estuviera tratando de descifrar jeroglíficos egipcios. «Siéntate, mijo», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. Era la primera vez en meses que lo llamaba mijo en el trabajo, pero algo me decía que las reglas profesionales ya no aplicaban en ese momento. Rodrigo se sentó en la silla que estaba más lejos de mí, todavía con esa expresión de quien está tratando de armar un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. El licenciado Herrera carraspeó y decidió romper la tensión. «Ingeniero Rodríguez», le dijo a mi hijo usando su apellido profesional, «creo que hay información que usted no maneja sobre la estructura de esta empresa». El ingeniero Vázquez abrió otra carpeta y sacó unos papeles que reconocí inmediatamente. Eran documentos que yo había estado guardando en mi casa durante años, en una caja de metal bajo mi cama. Papeles que nunca pensé que tendría que usar de esta manera. Su padre, continuó el ingeniero Vázquez, no es solo el maestro de obra más experimentado de Constructora Hermanos Unidos. Don Francisco es también el socio fundador de esta empresa. Vi cómo la cara de Rodrigo se puso completamente pálida, como si alguien le hubiera chupado toda la sangre de una vez. Sus manos empezaron a temblar ligeramente, y por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo. ¿Cómo? Fue lo único que logró decir, con una voz que sonaba más como la de un niño confundido que como la de un ingeniero profesional. El licenciado Herrera tomó los documentos y se los pasó a Rodrigo. En 1989, cuando esta empresa estaba a punto de quebrar, su padre invirtió todos sus ahorros para mantenerla funcionando. No solo invirtió dinero, sino que consiguió los contratos que nos salvaron de la ruina. Rodrigo miraba los papeles como si estuvieran escritos en idioma chino. Actas constitutivas, contratos de sociedad, documentos legales que claramente establecían que Francisco Rodríguez Hernández era propietario del 40% de Constructora Hermanos Unidos. Pero él es maestro de obra, murmuró mi hijo como si está repitiendo algo que ya no tenía sentido. Trabaja en la construcción, no en oficinas. Su padre, explicó el licenciado Morales, eligió seguir trabajando en el campo, mantener contacto directo con las obras, porque esa es su pasión. Pero nunca dejó de ser el socio principal de esta empresa. En ese momento, todos los recuerdos empezaron a conectarse en la mente de Rodrigo como fichas de dominó, cayendo una tras otra. ¿Por qué el licenciado Herrera siempre me trataba con tanto respeto? ¿Por qué yo tenía acceso a información que otros maestros de obra nunca veían? ¿Por qué podía tomar decisiones importantes sin consultar con nadie?
¿Por qué llevaba 34 años en la misma empresa sin que me hubieran despedido nunca, ni siquiera durante las crisis económicas? Todos estos años, comenzó a decir Rodrigo, pero no terminó la frase. Todos estos años, completé yo, preferí que creyeras que tu padre era solo un trabajador más. Quería que te ganaras tu lugar por mérito propio, no por ser el hijo del socio. Quería que desarrollaras respeto genuino por el trabajo, no solo por los títulos. Rodrigo se llevó las manos a la cara y se quedó callado por un momento muy largo. Cuando las quitó, tenía los ojos rojos como si estuviera a punto de llorar. «Papá», me dijo con una voz quebrada, todas las cosas que dije, lo de que no sabías de negocios, lo escuché todo. Le respondí sin mostrar enojo, solo una tristeza muy profunda. Escuché cómo le dijiste al ingeniero Martínez que era un viejo obsoleto. Escuché cómo les contaste a tus compañeros que ya era hora de que los jóvenes tomaran las decisiones importantes. El ingeniero Vázquez y el licenciado Morales se miraron entre ellos, obviamente incómodos de estar presenciando una conversación familiar tan personal. Pero yo necesitaba que Rodrigo entendiera todo, ahí mismo delante de ellos, para que no quedara ninguna duda. «¿Sabes por qué nunca te dije la verdad?», le pregunté a mi hijo, que ahora tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Porque quería estar seguro de que el hombre en el que te convertías valía la pena todo el sacrificio que hice para educarte. Papá, perdón, yo no sabía». «No», lo interrumpí con firmeza. «No es que no sabías, es que decidiste que no era importante saberlo. Durante años trabajamos en la misma empresa, pero nunca te preguntaste por qué todo mundo me respetaba tanto. Nunca te interesó conocer realmente la historia de tu padre». El licenciado Herrera carraspeó suavemente. «Don Francisco, ¿quiere que dejemos esta conversación para otro momento?» «No», respondí sin quitar los ojos de Rodrigo. «Creo que es perfecto que estos señores escuchen esto, porque van a trabajar con la familia Rodríguez y necesitan saber exactamente con quién están tratando». Mi hijo tenía la cabeza agachada, viendo sus manos temblorosas sobre la mesa. Por primera vez en años, el ingeniero profesional había desaparecido, y lo único que quedaba era el niño que una vez me dijo que quería construir casas para toda la gente que no tenía. Lo que Rodrigo aún no sabía es que esa reunión era solo el comienzo, porque en los siguientes días se iba a enterar de que las decisiones que iba a tomar su padre no solo afectarían a la empresa, sino directamente a su futuro profesional. Los siguientes 3 días fueron los más largos que había vivido en años. Rodrigo no volvió a aparecer por la obra, y según Carmen, la secretaria, había pedido permiso por asuntos personales. Era obvio que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto en esa sala de juntas. Yo seguí trabajando normalmente, pero algo había cambiado en el ambiente. La noticia de que don Francisco era socio fundador se había extendido por toda la empresa como reguero de pólvora. Los trabajadores que antes me saludaban con respeto, ahora me saludaban con una mezcla de respeto y nerviosismo, como si de repente hubieran descubierto que habían estado tratando de tú a alguien importante. El contador nuevo, ese escuincle que se había reído cuando Rodrigo dijo que los papás siempre se resisten a ser superados por los hijos, ahora evitaba mi mirada cuando nos cruzábamos en los pasillos. El ingeniero Martínez, el mismo que había visto con lástima a este viejo que no sabe nada de negocios, de repente comenzó a saludarme con una amabilidad exagerada que sonaba completamente falsa. Pero lo que más me dolía era la ausencia de mi hijo. Durante 31 años, desde que Patricia murió, Rodrigo y yo habíamos enfrentado juntos cada problema, cada crisis, cada decisión importante.
Esta era la primera vez que él se había encerrado en su casa sin querer hablar conmigo. El miércoles por la tarde, mientras revisaba los planos del nuevo proyecto con mi cuadrilla, llegó el licenciado Herrera con una expresión seria que me puso alerta inmediatamente. «Don Francisco, necesito hablar con usted en privado», me dijo en un tono que no admitía demoras. Caminamos hasta su oficina en silencio. Una vez adentro, cerró la puerta y se sentó frente a mí con los codos sobre el escritorio. «Tenemos un problema», me dijo directamente. «Rodrigo vino ayer a verme y me pidió que le confirmara si la historia de la sociedad era verdadera o si era algún tipo de broma que usted había planeado para enseñarle una lección». Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el estómago. Mi propio hijo había pensado que todo era mentira, una especie de teatro montado para humillarlo. «¿Qué le dijo?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Le mostré todos los documentos originales, las actas del notario, los registros de inversión, todo. Incluso le enseñé las fotografías de cuando firmamos el primer contrato grande en 1991, donde usted aparece claramente como socio fundador. El licenciado Herrera abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta vieja llena de fotografías. En la primera imagen estaba yo, 25 años más joven, vestido con mi mejor traje, firmando papeles junto al licenciado Herrera y otros 2 hombres que ya habían muerto. «¿Cómo reaccionó cuando vio las pruebas?», le pregunté. Se puso muy pálido, se quedó callado por unos minutos muy largos y después me preguntó por qué usted nunca se lo había dicho. Le expliqué que esa había sido su decisión personal, que usted quería que él se desarrollara profesionalmente sin influencias familiares. Y entonces me dijo algo que me preocupó mucho. El licenciado Herrera hizo una pausa y me miró fijamente. Me dijo que ahora entendía por qué usted nunca había sido despedido a pesar de ser solo un maestro de obra y que finalmente todo tenía sentido. Esas palabras me dolieron más que todo lo que había escuchado en la sala de juntas. Incluso después de ver las pruebas, incluso después de confirmar que su padre había sido socio fundador durante 34 años, Rodrigo seguía viendo mi trabajo como algo inferior que solo se justificaba por influencias familiares. Pero eso no es lo peor, continuó el licenciado Herrera. Me pidió que le diera tiempo para decidir si quería seguir trabajando en una empresa donde su padre era su jefe sin que él lo supiera. En ese momento entendí que mi hijo no solo se sentía confundido o avergonzado, se sentía traicionado, como si yo hubiera estado mintiendo durante todos estos años para tener algún tipo de ventaja sobre él. «¿Qué le contestó?», pregunté, con una voz que apenas me salía de la garganta. Le dije que usted nunca había usado su posición para beneficiarlo, que todo lo que él había logrado en la empresa había sido por mérito propio, que usted se había asegurado de eso. Pero creo que no me escuchó realmente. Esa tarde, cuando llegué a mi casa en la colonia Mezquitán, encontré a Rodrigo sentado en la sala, esperándome. Tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en días, y una expresión en la cara que no le había visto desde que era adolescente y se metía en problemas en la escuela. «Papá», me dijo sin levantarse del sofá, «necesitamos hablar». Me senté en mi silla favorita, la misma donde Patricia y yo habíamos planeado el futuro cuando Rodrigo era niño, y lo miré en silencio, esperando que dijera lo que tenía que decir. «No entiendo por qué me mentiste durante todos estos años», comenzó con una voz que sonaba más dolida que enojada. «No entiendo por qué me dejaste creer que eras solo un trabajador más, cuando en realidad eras el jefe de todos nosotros». «Nunca te mentí», le respondí con toda la calma que pude encontrar. «Simplemente nunca te preguntas lo suficiente como para conocer toda la verdad». «¿Cómo iba a preguntarte si eras socio de la empresa?
¿Qué hijo pregunta eso? Un hijo que realmente quiere conocer a su padre, le contesté. Y esas palabras salieron más duras de lo que había planeado. Rodrigo se quedó callado, procesando lo que le había dicho. Afuera estaba empezando a atardecer, y las sombras de la sala se hacían cada vez más largas. Lo que ninguno de los dos sabía es que esa conversación era solo la preparación para una decisión que yo había estado posponiendo durante meses, pero que después de escuchar lo que me había dicho al licenciado Herrera, ya no podía evitar tomar. Esa noche, después de que Rodrigo se fue de la casa sin decir adiós, me quedé sentado en la mesa de la cocina hasta muy tarde, tomando café negro y viendo las fotografías viejas que guardaba en una caja de zapatos. Fotografías de cuando Patricia estaba viva, de cuando Rodrigo era niño, de cuando todavía éramos una familia que se contaba todo. En una de las fotos estábamos los tres en el Parque Agua Azul. Era un domingo de 1995. Rodrigo tenía 12 años y acababa de ganar el primer lugar en un concurso de matemáticas en su escuela. Patricia le había comprado un helado de coco y él sonreía con la boca toda manchada de blanco. Yo tenía puesto mi único traje, el mismo que había usado para firmar el contrato de sociedad con Constructora Hermanos Unidos. Cuando sea grande voy a tener una empresa como la tuya, papá, me había dicho ese día, pero voy a ser ingeniero para saber más de todo. Nunca le había explicado exactamente qué tipo de empresa era. Nunca le había contado los detalles de cómo la había conseguido. Para él, su papá era el hombre más trabajador del mundo, y eso era suficiente. Ahora me daba cuenta de que tal vez había cometido un error al no contarle la historia completa. Los siguientes días en la obra fueron extraños. Rodrigo regresó al trabajo, pero evitaba mi área completamente. Si necesitaba hablar con alguien de mi cuadrilla, enviaba a otros ingenieros. Si teníamos reuniones generales, se sentaba en el lado opuesto de la sala y no me miraba directamente ni una sola vez. Los otros trabajadores notaron la tensión inmediatamente. Don Aurelio, mi compadre de tantos años, se acercó a mí el viernes por la mañana con esa expresión de preocupación que pone cuando sabe que algo anda mal. «Don Paco», me dijo mientras nos tomábamos el café de las 7, «¿usted y su muchacho están peleados?» «No estamos peleados», le respondí, aunque ni yo mismo estaba seguro de si eso era verdad. «Solo estamos ajustando algunas cosas». Se ve que el ingeniero Rodrigo anda muy preocupado. Ayer lo vi en la oficina hablando por teléfono con alguien y se escuchaba muy alterado. Esa información me puso nervioso. ¿Con quién estaría hablando Rodrigo? ¿Estaría buscando trabajo en otra empresa? ¿Estaría planeando renunciar para no tener que trabajar con su padre? El martes de la siguiente semana, el licenciado Herrera me mandó llamar otra vez a su oficina. Esta vez, cuando entré, también estaba ahí el licenciado Morales, uno de los señores de Monterrey que habían venido a discutir la sociedad. «Don Francisco», me dijo el licenciado Herrera, «tenemos noticias sobre la propuesta de expansión». El licenciado Morales abrió su portafolio y sacó unos contratos nuevos. «Hemos revisado todos los números y estamos listos para proceder con la alianza. La inversión inicial sería de 12 millones de pesos y usted tendría el control operativo de toda la zona centro-occidente del país». 12 millones de pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era la oportunidad de convertir Constructora Hermanos Unidos en una de las empresas más importantes de México. Era el tipo de decisión que cambiaría no solo mi futuro, sino el futuro de mi hijo y tal vez hasta de mis nietos que aún no nacían. «Hay solo una condición», continuó el licenciado Morales. «Necesitamos que usted tome un papel más activo en la administración. Ya no puede seguir trabajando solo como maestro de obra. Tendría que convertirse oficialmente en el director general de operaciones». Director general de operaciones.
Eso significaba oficina, trajes, reuniones administrativas, todo lo que había evitado durante 34 años porque prefería estar en contacto directo con el trabajo real. Pero también significaba que Rodrigo ya no podría seguir fingiendo que no sabía quién era realmente su padre. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, les pregunté. Nos gustaría tener una respuesta para el viernes, respondió el licenciado Herrera. Es una oportunidad que no va a volver a presentarse, don Francisco. Esa tarde, mientras caminaba por la obra viendo a mis trabajadores mezclar cemento y colocar varillas, me di cuenta de que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida profesional. Una decisión que iba a afectar directamente la carrera de Rodrigo, quisiera él o no. Porque si yo aceptaba convertirme en director general, automáticamente me convertiría en el jefe directo de mi hijo. Y si él realmente creía que todo lo que había logrado era solo por sus méritos propios, ahora iba a tener que demostrar si podía trabajar bajo las órdenes del viejo que no sabe nada de negocios. Esa noche, por primera vez en semanas, Rodrigo llegó a visitarme a la casa. Se veía cansado, nervioso, como si hubiera estado dándole vueltas a algo durante días. «Papá», me dijo sentándose en el sofá de la sala, «el licenciado Herrera me contó de la propuesta de los señores de Monterrey. ¿Y qué opinas?» «¿Le conoces?», pregunté, aunque sospechaba que su respuesta no me iba a gustar. «Opino que es una oportunidad increíble para ti», respondió, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera diciendo algo que no sentía completamente. «¿Pero?», Rodrigo suspiró profundamente antes de continuar. «Pero también pienso que tal vez sería mejor si yo busco trabajo en otra empresa, para evitar conflictos, para que cada quien haga su carrera sin complicaciones familiares». Ahí estaba. Mi hijo prefería renunciar a su trabajo antes que aceptar que su padre era su jefe. Prefería empezar desde cero en otra empresa, antes que reconocer que había estado equivocado sobre quién era realmente Francisco Rodríguez Hernández. En ese momento, tomé una decisión que iba a cambiar todo entre nosotros para siempre. Me levanté de mi silla y caminé hasta el mueble viejo, donde Patricia guardaba los documentos importantes de la casa. Abrí el cajón de abajo y saqué una carpeta de cuero café que no había tocado en años. Rodrigo me miraba con curiosidad, sin entender qué estaba haciendo. «Antes de que tomes esa decisión», le dije regresando al sofá, «hay cosas que necesitas saber, cosas que debí contarte hace mucho tiempo». Abrí la carpeta y saqué un documento amarillento por los años. Era una escritura notariada, fechada el 15 de marzo de 1989. Se la entregué a Rodrigo y vi cómo sus ojos recorrían las líneas tratando de entender lo que estaba leyendo. «Esta es la escritura de constitución de Constructora Hermanos Unidos», le expliqué. «Como puedes ver, Francisco Rodríguez Hernández aparece como socio fundador con el 40% de participación». Rodrigo siguió leyendo, pero yo sabía que eso no era lo más importante que tenía que mostrarle. «Ahora lee esta», le dije entregándole otro documento. Era una carta poder notariada, fechada 6 meses después. «Aquí estoy cediendo temporalmente mis derechos de administración al licenciado Herrera para poder concentrarme en el trabajo de campo». Mi hijo levantó la vista del papel con una expresión confundida. «¿Por qué hiciste eso?». «Porque tu madre acababa de morir. Tú tenías 4 años y yo necesitaba un trabajo que me permitiera estar cerca de ti. Ser director general significaba oficina, viajes, juntas hasta altas horas. Ser maestro de obra significaba horarios fijos y estar en casa para cenar contigo todas las noches». Saqué otro documento de la carpeta. «Pero esto es lo que realmente necesitas ver». Era un testamento, firmado y sellado por el notario público número 47 de Guadalajara. En la primera página,
claramente establecía que el 40% de Constructora Hermanos Unidos, más una propiedad en el centro de la ciudad, más los ahorros acumulados durante 34 años, serían heredados por Rodrigo Rodríguez en caso de mi muerte. Rodrigo leyó el documento completo 2 veces antes de levantar la vista. Cuando lo hizo, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Papá», comenzó a decir, pero yo lo interrumpí. «Espera, aún no termino». Saqué el último documento de la carpeta. Esta es una adenda al testamento, firmada la semana pasada. El papel que tenía en mis manos era una modificación legal que había mandado hacer después de escuchar los comentarios de Rodrigo sobre el viejo que no sabe nada de negocios. La adenda especificaba que la herencia solo sería válida si el heredero demostraba respeto y reconocimiento por el trabajo y los sacrificios de su padre. «¿Qué significa esto?», preguntó Rodrigo con una voz que apenas se escuchaba. «Significa que durante 34 años he estado construyendo un patrimonio que pensaba dejarte como herencia. Pero después de escuchar cómo hablas de mí, después de ver que prefieres renunciar antes que trabajar conmigo, he decidido hacer algunos cambios». Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al pequeño jardín donde Patricia solía plantar flores. «Mañana en la mañana voy a aceptar la propuesta de los señores de Monterrey. Voy a convertirme oficialmente en director general de operaciones de la empresa». «Papá, yo no sabía». «No es que no sabías», lo interrumpí volteándome hacia él. «Es que decidiste que no era importante saberlo. Durante años trabajamos en la misma empresa, pero nunca te interesó conocer realmente mi historia. Nunca te preguntaste por qué todos me respetaban tanto». Rodrigo se quedó callado, viendo los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. «Y sobre tu decisión de buscar trabajo en otra empresa», continué, «tienes todo el derecho de hacerlo, pero quiero que sepas las consecuencias de esa decisión». Saqué de mi bolsillo una carta que había escrito esa misma tarde. «Esta es mi renuncia al puesto de maestro de obra, efectiva a partir del lunes. Como director general, mi primera decisión será implementar nuevos estándares de evaluación para todos los ingenieros de la empresa». «¿Qué tipo de estándares?», preguntó Rodrigo, con una voz que empezaba a sonar preocupada. «Estándares que midan no solo la competencia técnica, sino también la capacidad de trabajar en equipo, el respeto hacia todos los niveles de la organización y especialmente la habilidad de reconocer y valorar la experiencia de los trabajadores mayores». Vi cómo la cara de Rodrigo se ponía pálida mientras entendía las implicaciones de lo que le estaba diciendo. «Papá, ¿me estás corriendo?». «No te estoy corriendo», le respondí con toda la calma que pude encontrar. «Te estoy dando exactamente lo que pediste, la oportunidad de demostrar tus méritos propios, sin influencias familiares. Pero esta vez va a ser bajo mi supervisión directa, como director general que soy. Y si no paso la evaluación, entonces tendrás que buscar trabajo en otra empresa, como ya habías planeado hacer de cualquier manera». Rodrigo se quedó callado por varios minutos, viendo los documentos que habían cambiado completamente su comprensión de quién era su padre. Cuando finalmente habló, su voz sonaba quebrada. «¿Por qué nunca me dijiste todo esto?». «Porque quería estar seguro de que el hombre en el que te convertías valía la pena todos los sacrificios que hice para educarte», le respondí. «Y hasta esta semana pensé que sí había valido la pena». Esa noche, Rodrigo se fue de la casa sin decir una palabra más, pero antes de salir se detuvo en la puerta y me miró por última vez. «Papá», me dijo con una voz que parecía la de un niño perdido, «todavía hay tiempo de arreglar esto». «Eso», le respondí, «depende completamente de ti». El lunes por la mañana llegué a Constructora Hermanos Unidos, vestido con el único
Traje que tenía guardado en el closet, el mismo que había usado para la graduación de Rodrigo hace 14 años. Carmen, la secretaria, me recibió con una sonrisa nerviosa y me acompañó hasta la oficina que ahora sería mía. Un despacho amplio en el segundo piso, con ventanas que daban vista a toda la obra. A las 9 en punto, convoqué a una reunión general con todos los ingenieros y jefes de proyecto. Era la primera vez en 34 años que me sentaba en la cabecera de esa mesa de juntas. Rodrigo llegó puntual, con su camisa blanca impecable y su corbata azul, pero se sentó en la silla más alejada de mí y evitó mi mirada durante toda la reunión. Señores, comencé con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía. Como ya saben, he aceptado el cargo de director general de operaciones. Esto significa cambios importantes en la forma como vamos a trabajar de ahora en adelante. El ingeniero Martínez, el mismo que había visto con lástima al viejo que no sabe nada de negocios, ahora me miraba con una atención exagerada, tomando notas de cada palabra que decía. Primer cambio, continué. Todos los proyectos, sin excepción, van a ser supervisados directamente por mí antes de presentarse a los clientes. Segundo cambio, se implementará un sistema de evaluación trimestral para medir no solo la competencia técnica, sino también la capacidad de liderazgo y el respeto hacia todos los trabajadores de la empresa. Vi cómo varios ingenieros se miraban, entre ellos con expresiones preocupadas. Todos sabían que había escuchado comentarios que no debía haber escuchado. Tercer cambio, dije mirando directamente a Rodrigo. Se formará un comité de evaluación integrado por trabajadores de todos los niveles, desde maestros de obra hasta ingenieros, para que cada empleado sea calificado por la gente que realmente conoce su trabajo. Rodrigo finalmente me miró a los ojos, y por primera vez en semanas vi algo que no había visto antes: respeto mezclado con miedo. ¿Hay alguna pregunta? Pregunté al final de la reunión. El contador nuevo, ese escuincle que se había reído cuando Rodrigo habló sobre los papás que se resisten a ser superados, levantó tímidamente la mano. Señor director, el sistema de evaluación aplica ¿para todos los empleados? Para todos, respondí sin dudar, incluidos los familiares del director. Después de la reunión, Rodrigo se quedó en la sala mientras todos los demás salían. Cuando nos quedamos solos, se acercó a mi lugar en la mesa. Papá, me dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Aquí soy director general, le respondí, con toda la frialdad que pude. Si quieres hablar conmigo sobre trabajo, puedes pedir una cita con Carmen. Si quieres hablar conmigo como padre, puedes ir a mi casa después de las 6. Rodrigo se quedó callado por un momento, procesando el hecho de que las reglas del juego habían cambiado completamente. Quiero pedirte una cita para hablar sobre trabajo, dijo finalmente. Carmen te puede dar cita para mañana a las 2 de la tarde. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, encontré un sobre amarillo debajo de la puerta. Era una carta escrita a mano por Rodrigo, con esa letra que reconocía perfectamente porque la había visto en miles de tareas y exámenes durante todos sus años de estudiante. Papá, decía la carta, he estado pensando toda la semana en lo que pasó y finalmente entiendo lo que me estás tratando de enseñar. Durante años creí que conocía a mi padre, pero en realidad solo conocía la versión que tú decidiste mostrarme. Nunca me pregunté por qué todos en la empresa te respetaban. En tanto, nunca me interesé en conocer tu historia completa. Asumí que ser maestro de obra era menos importante que ser ingeniero. Y me da mucha vergüenza haberle faltado al respeto al hombre que me dio todo lo que tengo. Mañana voy a ir a tu oficina para pedirte que me enseñes a ser el tipo de profesional que tú eres. Alguien que puede ser jefe sin dejar de ser humano. Alguien que puede tener poder sin perder contacto con la realidad. No sé si merezco una segunda oportunidad, pero si me la das,
Te prometo que no la voy a desperdiciar. Al final de la carta había una postdata que me hizo sonreír por primera vez en semanas. PD, ya entendí por qué nunca te despidieron en 34 años. Es difícil despedir al jefe. Al día siguiente, a las 2 en punto, Rodrigo tocó la puerta de mi oficina. Carmen lo hizo pasar, y cuando se sentó frente a mi escritorio, pude ver que había estado llorando. Director general, me dijo con una voz formal, vengo a solicitar que me asigne a trabajar directamente bajo su supervisión. Quiero aprender todo lo que no supe valorar durante estos años. ¿Estás seguro?, le pregunté. Trabajar conmigo va a ser más difícil que trabajar con cualquier otro jefe. Estoy seguro, respondió sin dudar. Entonces tu primer proyecto va a ser acompañarme a la obra todos los días durante un mes. Vas a trabajar con tus manos, vas a conocer a cada trabajador por su nombre y vas a entender desde abajo cómo se construye realmente una empresa. Rodrigo asintió con la cabeza. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo, le respondí levantándome del escritorio. Ponte ropa de trabajo y nos vamos a la obra. Es hora de que conozcas realmente a tu padre. Bloque, 6 meses después, mientras tomaba mi café de las 7 de la mañana en la obra, vi llegar a Rodrigo con su casco amarillo y sus botas de trabajo llenas de lodo. Se había levantado a las 5:30 para estar puntual, como hacía todos los días desde que empezó a trabajar bajo mi supervisión directa. Buenos días, jefe, me dijo con una sonrisa que ya no era forzada. Durante estos meses había aprendido a llamarme jefe en el trabajo y papá en la casa, y ambos títulos sonaban naturales en su voz. Buenos días, ingeniero, le respondí, porque aunque ahora trabajaba con las manos como cualquier albañil, nunca había dejado de ser el profesional que se había graduado con honores de la universidad. La transformación de Rodrigo había sido gradual pero profunda. Los primeros días se quejaba de que le dolían los músculos, de que el sol le lastimaba la piel, de que el trabajo manual era más cansado de lo que había imaginado. Pero poco a poco empezó a entender lo que significa construir algo con tus propias manos, lo que se siente ganar cada peso con esfuerzo físico, lo que representa la confianza de los trabajadores que dependen de tus decisiones. Don Aurelio, mi compadre de tantos años, se había convertido en el maestro no oficial de Rodrigo. Lo había tomado bajo su protección como si fuera su propio hijo, enseñándole secretos del oficio que no se aprenden en ninguna universidad. Su muchacho ya sabe mezclar cemento mejor que algunos albañiles con 10 años de experiencia, me había dicho Aurelio la semana pasada. Y lo más importante, ya sabe escuchar antes de hablar. Era cierto, el Rodrigo que ahora trabajaba conmigo era un hombre diferente al ingeniero arrogante que había despreciado a su padre delante de extraños. Había aprendido a valorar cada consejo de los trabajadores mayores, a pedir opiniones antes de tomar decisiones, a reconocer que la experiencia vale tanto como la educación universitaria. La evaluación trimestral había llegado 2 semanas antes. Como había prometido, Rodrigo fue calificado por trabajadores de todos los niveles, maestros de obra, oficinistas, otros ingenieros y hasta por los conserjes y vigilantes. Los resultados fueron mejores de lo que yo había esperado. Respetuoso, había escrito don Aurelio en su evaluación. Trabajador honesto que ya no se cree más que nadie. Ha cambiado mucho, escribió Carmen, la secretaria. Antes era educado pero frío. Ahora es educado y cálido. Se nota que realmente quiere aprender, escribió el ingeniero Martínez, el mismo que había visto con lástima al viejo que no sabe nada de negocios meses atrás. Pero la evaluación que más me había gustado fue la del contador nuevo, ese escuincle que se había reído cuando Rodrigo dijo que los papás se resisten a ser superados por los hijos.
El ingeniero Rodríguez me pidió perdón por comentarios que había hecho antes. Se nota que ahora entiende que todos los trabajos en una empresa son importantes. Esa mañana, mientras supervisábamos la colocación de las varillas para el nuevo proyecto, Rodrigo se acercó a mí con una expresión seria que me puso alerta. Jefe, me dijo, tengo algo que decirle. Dime. Ayer en la noche estuve viendo los documentos del testamento que me enseñó hace 6 meses, y he decidido que no quiero heredar nada automáticamente. Me quedé callado, esperando a que me explicara. ¿Qué quería decir? Quiero ganarme mi lugar en esta empresa por méritos propios, como usted siempre quiso. Quiero que cuando yo herede su parte de la empresa, sea porque demostré que la merezco, no solo porque soy su hijo. ¿Estás seguro de eso?, le pregunté. Completamente seguro, respondió sin dudar. Estos meses trabajando con usted me han enseñado que el valor de las cosas no está en tenerlas, sino en ganárselas. En ese momento entendí que había recuperado a mi hijo, no solo como trabajador, no solo como profesional, sino como el hombre que Patricia y yo habíamos soñado que sería cuando era niño. Está bien, le dije después de un momento de silencio, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando llegue el momento en que yo ya no pueda seguir trabajando, sea usted quien me enseñe a envejecer con dignidad, como yo le enseñé a trabajar. Y con humildad, Rodrigo sonrió y me extendió la mano. Trato hecho, jefe. Nos dimos la mano ahí mismo, en medio de la obra, con nuestros cascos amarillos y nuestras botas llenas de lodo, como dos socios que acaban de cerrar el negocio más importante de sus vidas. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, saqué la fotografía vieja donde estábamos Patricia, Rodrigo y yo en el Parque Agua Azul. El niño de la foto había crecido y se había convertido en un hombre que finalmente entendía que la grandeza no está en menospreciar de dónde vienes, sino en honrar a quien te ayudó a llegar donde estás. Veces pienso que Patricia estaría orgullosa de ver cómo terminó esta historia. Su hijo aprendió que el respeto no se exige, se gana. Y su esposo aprendió que enseñar una lección a veces duele más al maestro que al estudiante, pero que algunas lecciones solo se pueden enseñar con dolor. Al final, no necesité despedir a Rodrigo ni cambiarlo por otro ingeniero más respetuoso. Lo que necesité fue enseñarle que un hombre puede ser jefe sin dejar de ser humano, que se puede tener poder sin perder contacto con la realidad, y que el trabajo honesto, sin importar si es con las manos o con la mente, siempre merece respeto. Ahora, cuando me preguntan cómo logré que mi hijo me respetara después de años de menosprecio, les digo la verdad. No fue mostrándole mi poder lo que cambió todo. Fue enseñándole que detrás de cada trabajador mayor hay una historia que vale la pena conocer, y que detrás de cada padre hay un hombre que sacrificó su comodidad para que sus hijos pudieran tener mejores oportunidades. Si estás escuchando esto y tienes un padre mayor que trabaja duro para mantenerte, no esperes hasta que sea demasiado tarde para conocer realmente su historia. Y si eres padre de un hijo que ya creció, recuerda que a veces la mejor manera de enseñar respeto es exigirlo con firmeza, pero siempre con amor. La dignidad no se negocia, ni siquiera por conservar a quien más amas. Pero cuando alguien aprende a valorarte por quien realmente eres, esa relación se vuelve más fuerte de lo que nunca imaginaste posible. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Francisco? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los padres también merecen respeto. Dale like si crees que Francisco hizo lo correcto y suscríbete para más historias de dignidad recuperada. ¿Estás seguro de eso?, le pregunté.